Hola, curiosos y curiosas del mundo. Bienvenidos a Historias Contadas. El tema de hoy, Alfonso XII, rey de España y apodado el Pacificador. Así que si quieres saber más de su reinado, de su amor de telenovela y de su pronta muerte, no te vayas. Acompáñame en este viaje en el tiempo. ¡Vamos allá! Un 28 de noviembre de 1857 nació Alfonso de Borbón y Borbón en el Palacio Real de Madrid, hijo de la reina Isabel II y oficialmente de Francisco de Asís de Borbón, aunque todos los cotilleos de la época lo pusieron en duda. El marido de la reina Isabel era homosexual y aunque reconoció a todos los hijos de su esposa, es difícil creer que fuese el padre real de alguno. Por eso, la paternidad de Alfonso XII se atribuye al amante en esos momentos de la reina, al oficial del cuerpo de ingenieros Enrique Puigmontó, razón que llevó a llamar de forma irónica a Alfonso el Puigmontejo. La verdad es que de quien fuese hijo poco nos importa, porque nada más nacer ya recibió el título de príncipe de Asturias, convirtiéndose por delante de su hermana la infanta María Isabel en el heredero al trono, debido a la pragmática sanción de Fernando VII. Alfonso creció siendo un príncipe delicado de salud, y a sus médicos, con los conocimientos de la época, lo que se les ocurrió fue fortalecerle, haciéndole practicar deportes y mediante baños marinos, actividades burguesas muy de moda a mediados del siglo XIX. Por suerte, esas actividades no estuvieron reñidas con una buena educación para ser rey, y desde pequeño le instruyeron para ello. Se decía de él que era serio y responsable, talentoso, dulce en el trato, bondadoso y amable, un dechado de virtudes, vamos. Pero todo ese panorama idílico de la infancia de Alfonso se vio truncado por los acontecimientos y la inestabilidad política, hasta el punto de que con 11 años tuvo que exiliarse junto a su familia en París por la Revolución de la Gloriosa en 1868 y la llegada de la Primera República a España. Su madre Isabel II fue destronada. Y además, en París, sus padres se separaron definitivamente, haciendo vida independiente. Los 6 años que estuvo en el exilio le sirvieron para tener una exquisita educación académica y militar en las mejores escuelas europeas. Estudió en París, Ginebra, Viena e Inglaterra, dominando los idiomas de esos países y aprendiendo diferentes costumbres que le sirvieron para ser rey. Como mentores y consejeros que guiaron su formación, tuvo a José Osorio, duque de Sexto, a quien Alfonso quiso como un padre y le consideró durante toda su vida como un fiel amigo, pues nunca se separó de él hasta su muerte. Es más, fue quien costeó económicamente la vida de la reina Isabel II en el exilio y los estudios del futuro rey. También estaba a su lado Antonio Cánovas del Castillo, que siempre creyó en Alfonso XII como la persona idónea para devolver la estabilidad a España en esos momentos políticos tan convulsos. Por ese motivo, y con el objetivo de que los Borbones tuviesen una posibilidad de vuelta al trono, el 25 de junio de 1870, Isabel II, convencida por el duque de Sexto, abdicó en su hijo. Entonces, Cánovas del Castillo se convirtió en el director del movimiento alfonsino y se marcó como objetivo preparar al pueblo español para que aceptase la vuelta de la monarquía en España, siendo el rey Alfonso XII, algo que consiguió y que ocurrió en 1874. El 1 de diciembre de 1874, Alfonso XII firmó el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas del Castillo, con el pretexto de contestar a las felicitaciones recibidas al cumplir los 17 años, y donde daba a conocer su disposición para convertirse en rey de una monarquía constitucional. El 27 de diciembre, la prensa española lo publicó. El 29 de diciembre, el general Martínez Campos realizó un levantamiento militar en Sagunto, proclamando rey de España a Alfonso XII, y como no encontró gran oposición, Alfonso volvió a su país. Regresó en enero de 1875. Fue nombrado rey ante las Cortes españolas, y 5 días después emprendió una marcha hacia el norte para dirigir las operaciones militares contra los carlistas, guerra que terminó en 1876. A partir de entonces, Alfonso XII se le empezó a conocer popularmente como el Pacificador. El 30 de junio de 1876 se estableció una nueva constitución, donde se recogía una soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Alfonso XII asumió el mando supremo del ejército y de la armada,
y se convirtió en el poder moderador del nuevo gobierno. Dio una estabilidad muy necesaria a la política española y facilitó el turnismo de partidos entre Cánovas y Sagasta, entre los conservadores y los liberales. Empezó una nueva etapa política, llamada la Restauración. Se mostró como un rey al que le importaban de verdad los problemas de sus súbditos, como un rey cercano. Incluso realizó viajes a distintos lugares del reino, porque sus asesores pusieron en práctica la idea de que al rey se le quiere más cuando además de serlo se le ve. Y eso hizo que el pueblo español le tuviese en estima, aunque eso no le libró de 2 atentados anarquistas de los que salió ileso. En su vida sentimental se casó 2 veces y tuvo todas las amantes que le apeteció. En todas sus correrías le acompañaba el duque de Sexto, gran conocedor de los secretos del rey. El primer matrimonio fue con María de las Mercedes, prima carnal de Alfonso XII, ya que era hija de su tía María Luisa, hermana de Isabel II. Se conocieron cuando Alfonso tenía 15 años y su prima 12. El amor surgió de tal manera que Alfonso XII les dijo a sus compañeros de la Academia Militar: «Cuando la vi, me di cuenta de que la quería desde antes de haberla conocido. Desde el primer instante comprendí el porqué de mi existencia». Y decidió que se casaría con ella, pese a la oposición de su madre Isabel II y del gobierno, que no la querían por ser hija de Antonio de Orleans, un instigador contra la corona, que había financiado la Revolución de la Gloriosa para echar a la reina. El matrimonio se celebró el 23 de enero de 1878, sin la presencia de Isabel II, que se negó a acudir a la boda, pero duró poco más de 5 meses, porque María de las Mercedes, tras sufrir un aborto, enfermó de fiebres tifoideas y murió 2 días después de su cumpleaños, con 18 años, el 26 de junio. Toda España lloró con el rey, porque María de las Mercedes era muy querida, pero a reina muerta, reina puesta, y la obligación del rey, aun llorando, era tener descendencia para dar continuidad a la dinastía. Se comenzó entonces con la búsqueda de una nueva esposa. Algunos vieron en Cristina de Orleans, hermana de María de las Mercedes, una buena opción. El primero, su padre, que quería seguir pegado como fuese a la corona. Pero Cánovas del Castillo, viendo la artimaña, descartó la unión, poniendo como excusa motivos de edad. Cristina era 5 años mayor que el rey. Sin embargo, esta posibilidad de boda no duró mucho, pues en abril de 1979 también falleció Cristina de Orleans. Y el rey Alfonso XII, mientras tanto, podría estar triste, pero encontró consuelo en Helena Sanz, una cantante de ópera famosa en aquellos años y que se convirtió en su amante. Hecho bien visto por Isabel II, pues Helena y ella eran amigas desde hacía tiempo. El mismo rey la conoció cuando él tenía 15 años y estudiaba en Viena. Aquel día se enamoró de ella. Algunos afirman que ahí empezó la relación de amantes, otros que fue tras el fallecimiento de su esposa, pero lo cierto es que estuvieron tiempo juntos y tuvieron 2 hijos, a los cuales Alfonso XII nunca reconoció legalmente. Fue su amor prohibido, del que se alejó cuando su segunda mujer le exigió que se fuese de España, y lo consiguió. Helena terminó en París, recibiendo cartas de amor del rey. Tener amantes no era la solución dinástica, y Cánovas del Castillo continuó insistiendo a Alfonso XII para que encontrase esposa, a lo que el rey le contestó algo así como: «Pues búscala tú». Y el gobierno lo hizo. Se optó por María Cristina de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria y que tenía 21 años, una elección que a Isabel II le encantó y a la que Alfonso XII no puso pegas, aunque su primer encuentro para él fue un desastre. No vio nada atractivo en ella y, para colmo, apenas hablaba español. Es más, al rey le gustó más su futura suegra que María Cristina. Pero aun con esos comienzos, la boda se celebró el 29 de noviembre de 1879 y esta vez Isabel II se acudió al enlace. Los dimes y diretes de la época comentaban que Alfonso XII llegó a apreciar a su nueva esposa, si bien nunca llegó a sentir nada parecido al amor por ella. Lo que sí hizo fue ponerle los cuernos tanto con Helena Sanz como después con Adela Borgi, otra cantante de ópera a la que incluso llevaba de paseo en público. Y esos los cuernos conocidos, porque de los demás escarceos no se saben nombres. La reina María Cristina se moría de celos, pero cumplió con su deber y a los 10 meses de la boda tuvo su primera hija. Una gran decepción para la corte, que deseaban un varón.
algo que volvió a ocurrir tras el segundo embarazo, en 1882, cuando nació otra niña. Y durante este tiempo la salud del rey se fue deteriorando por la tuberculosis, detalle que llevaron en secreto ante la opinión pública. Lo tenían tan en secreto que algunas personas de la corte comenzaron a imitar la costumbre de Alfonso XII de llevar pañuelos rojos, creyendo que iban a la moda, cuando lo cierto es que el rey los llevaba para disimular la sangre que echaba al toser. Pero nadie sabía nada de la enfermedad, porque la actividad del monarca no cesó nunca, hasta que ya fue imposible continuar, y los médicos le recomendaron ir a vivir al Palacio del Pardo, en busca de aires más puros que le ayudasen a mejorar. Eso nunca ocurrió. María Cristina continuó viviendo en el Palacio Real para callar rumores, aunque visitaba con frecuencia a su marido, e incluso a ella y a su suegra Isabel II tampoco les contaron la gravedad de la situación en los últimos momentos. Por eso, el 24 de noviembre de 1885 acudieron a la ópera y allí recibieron la noticia de que Alfonso XII estaba moribundo. Apresuradamente María Cristina viajó a su lado y se comenta que Isabel II dijo: «Mi hijo se muere y el gobierno le deja morir solo como un perro». Incluso se dice que Cánovas del Castillo las impidió a las dos entrar en la habitación donde Alfonso XII estaba muriendo. El 25 de noviembre de 1885, Alfonso XII murió, 3 días antes de cumplir 28 años, dejando una viuda, 2 hijas y una historia por escribir. Para sorpresa de algunos, al poco tiempo de la muerte, la reina María Cristina anunció que estaba embarazada, y el 17 de mayo de 1886 dio a luz al ansiado heredero, Alfonso XIII, monarca desde la cuna. Pero esta es una historia para otro vídeo, así que suscríbete a mi canal para no perderte nada. Mañana, más y mejor. ¡Hasta pronto!